Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 12 al 29. Somos hijos e hijas de Dios. Creo que todos lo tenemos claro. Y no por mérito, no por obra nuestra, sino por gracia, por regalo, por iniciativa de Dios. ¿Cuál es nuestra parte en ser hijo de Dios? Nuestra decisión. El decir sí o el decir no al Señor. Dice entonces la palabra del Señor de la siguiente manera: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Que el Señor bendiga su palabra. Perdemos cosas, hermanos, hermanas, por diferentes razones. Cosas que se terminan, cosas que no son para siempre. Por ejemplo, beneficios, seguros, ahorros, los ahorros también se terminan, convenios, ayudas, amistades que también se terminan. Estos beneficios, mientras los tenemos, nos hacen sentir bien y seguros. Pero tenemos que pensar, ¿esto que perdemos es lo mejor que perdemos? Reflexionemos en eso. Hay personas, cosas, instituciones grandes en este mundo, lo sabemos. Y generalmente nosotros nos acercamos a ellas, nos acercamos al mundo en que vivimos, porque estamos en el mundo. Y nos acercamos por gusto o por obligación o por necesidad. Pero estas personas, estas cosas, estas instituciones, este mundo, ¿es lo más grande que existe?
Y mientras hablan en este mundo, muchos hablan en este mundo, y son pocos los que no hablan. Escuchamos mucho y a muchos, todos los días. Pero estos que hablan, ¿nos dicen siempre lo mejor o nos dicen también lo peor? Para reflexionar antes de entrar en materia. Pero lo primero entonces, nosotros somos hijos e hijas de Dios. ¿Tenemos claro eso? Amén. Somos hijos e hijas de Dios porque hemos creído en Jesús. Le hemos aceptado como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero es necesario atender algunas cosas que el escritor sagrado nos coloca sobre la mesa para tenerlas en cuenta. Y la primera de ellas es que nosotros somos hijos de Dios, somos hijas de Dios. ¿Qué cosa no debemos perder? Y según la palabra del Señor que hemos leído, ¿qué cosa no debemos perder? Versículo 15, ahí está la respuesta. Este no es un concurso. ¿Qué no debemos perder? La gracia de Dios. La palabra del Señor dice, mirad bien, no sea que alguno o alguna deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El escritor de Hebreos advierte sobre lo malo, que es que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios por alguna raíz de amargura. Nada es más valioso y seguro, hermanos, hermanas, que la gracia de Dios. Usted sabe que por gracia de Dios somos salvos y por gracia de Dios nos mantenemos en pie. Por gracia de Dios nos va bien. Muchas veces, a veces no nos va bien, pero también ahí hay un propósito del Señor. Pero la gracia de Dios es fundamental en nuestras vidas. Pero el escritor sagrado nos dice, tengan cuidado de que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hermanos, todos sabemos que lo que interrumpe la comunión con Dios, lo que interrumpe la bendición de Dios, lo que interrumpe que Dios escuche nuestras oraciones es el pecado, la desobediencia, nuestra porfía, el hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Eso interrumpe la comunión con Dios y por lo mismo interrumpe también la gracia de Dios. Y por ende se interrumpen los beneficios, se interrumpen las bendiciones del Señor. Isaías 59:2, el Señor dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Si en algún momento se interrumpe la bendición, si en algún momento se interrumpe la comunión con Dios, si en algún momento se interrumpe la gracia de Dios en nosotros, es por el pecado. No digo que Dios retire su gracia para siempre, porque su salvación es perpetua. Somos salvos para siempre, gracias al Señor. Pero cuando pecamos contra el Señor, se interrumpe la comunión con Dios. Y es algo obvio. Cuando usted o yo tenemos un disgusto con alguien, con un familiar, ¿cierto? O una persona X, ¿se mantiene la relación igual? Hay algo que está mal, hay una separación, hay un distanciamiento. Con mayor razón, cuando pecamos contra el Señor, nos distanciamos de Él, nos separamos de Él.
pero Él en su infinito amor y misericordia nos permite restaurarnos si nos arrepentimos de corazón. Y Él nos vuelve otra vez a la comunión con Él, al compañerismo, a la restauración. Hermanos, pero nosotros estamos obligados a dejar de alcanzar la gracia de Dios. ¿Estamos obligados a que la gracia de Dios se interrumpa en nosotros? No, el Señor no nos salvó para eso. El Señor nos salvó para estar siempre en su gracia, siempre conectados con Él, en comunión con Él. Y la gracia de Dios, hermanos, nos renueva nuestras fuerzas. Con la gracia de Dios hacemos lo recto. Con la gracia de Dios buscamos la paz y la santidad. Y producimos fruto bueno de alegría y no de amargura. Como dice Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor y después, ¿qué es? Gozo. Gozo. No raíz de amargura. La gracia de Dios, dice el versículo que leímos, el versículo 12 y 13, ¿cierto? Hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y luego dice, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Así que, hermano, nos conviene la gracia de Dios. Nos conviene el estar bien con el Señor. Como dice un himno, aleluya, estoy bien con mi Dios. No hay mejor cosa que estar bien con nuestro Dios. Porque así renovamos nuestras fuerzas. Así también hacemos lo correcto. Así también buscamos la paz, buscamos la santidad y producimos fruto bueno. Fruto de paz, fruto de alegría, fruto de gozo en el Señor. Así que, hermanos, como somos hijos de Dios, somos hijas de Dios, sí, pero no debemos perder la gracia de Dios. No debemos dejar de alcanzar la gracia del Señor, porque la gracia del Señor es clave en nuestra vida. La comunión con Dios, el beneplácito de Dios, el que Dios se agrade de nosotros, no lo debemos perder. Procuremos no perderlo. Procuremos siempre recibir, vivir y tener esta gracia de Dios. Somos hijos e hijas de Dios. ¿A quién nos acercamos nosotros? ¿A quién nos acercamos nosotros? Diariamente, regularmente. Nos acercamos a Dios y a las cosas de Dios. Versículo 22. Como hijos de Dios nosotros, ¿cierto? Dice la palabra, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dije al principio que nosotros nos acercamos generalmente a personas, a cosas, a instituciones, nos acercamos a este mundo y a las cosas de este mundo porque vivimos en este mundo. Nos acercamos por gusto, por obligación o por necesidad. Tenemos que acercarnos muchas veces, pero lo más grande y el más grande a quien nosotros nos debemos acercar es al Señor. Es al Señor. Debemos acercarnos a lo que está arriba, más que lo que está abajo. ¿Qué dice el Señor en Colosenses 3, 2 y 3? Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Nos acercamos a las cosas de este mundo porque vivimos en este mundo.
Tenemos que convivir con personas de diferente modo de vivir y de pensar porque estamos en este mundo. Necesitamos acercarnos a los hospitales, a la fábrica, a las empresas, a las instituciones porque estamos en este mundo. Pero no dejemos de acercarnos principalmente a nuestro Dios. Porque como hijos e hijas de Dios debemos acercarnos al Señor porque nada ni nadie es más grande que el Señor. Nadie ni nada es más grande que el Señor. Eso nosotros supongo que lo tenemos claro como hijos e hijas de Dios que somos. Entonces, ¿a quién nos acercamos? Nos acercamos a Dios y a las cosas del Señor. Ahí nombra en el versículo 22 al 24, nombra varios elementos. Nos acercamos al monte de Sión, nos acercamos a la ciudad del Dios vivo, nos acercamos a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, nos acercamos al juez, a Dios, el juez de todos, nos acercamos a los espíritus de los justos hechos perfectos, nos acercamos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada de Cristo también nos acercamos, que habla mejor que la de Abel. ¿Qué le parece? ¿Hay algo mejor que esto? No, hermanos, no. Nos acercamos a lo mejor y debemos acercarnos a lo mejor cada día, a lo que es nuestro Dios. Como somos hijos e hijas de Dios. Y como somos hijos e hijas de Dios, ¿quién nos habla? ¿Quién nos habla? Al principio del mensaje dije que nosotros todos los días escuchamos a muchos, ¿cierto?, que hablan diariamente diferentes cosas, por diferentes medios, por la televisión, por la radio, por las redes sociales, o de persona a persona, al compartir con ellos en el diario vivir. Pero, ¿quién realmente nos habla? Dice el versículo 25, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. No desechemos al que habla. ¿Y quién habla? El Señor. Muchos hablan, ¿cierto? Vivimos en un mundo parlante, que no está callado, que no se calla por nada. Muchos hablan, y son pocos los que no hablan, pero muchos son los que hablan. Nosotros debemos escuchar más la voz del Señor. Él es el que habla principalmente. Dios habla y Él no es cualquier emisor ni hablante. Él es Dios. Él es Dios. Y cuando habla, dice el versículo 25, que su palabra amonesta. Amonesta. Su palabra, ¿cierto?, corrige, redarguye. Y su palabra también, dice el versículo 26, conmueve la tierra y el cielo. Imagínese la voz del Señor cuando hablaba con Moisés. Dice la palabra que el monte ardía y habían truenos, relámpagos, oscuridad. Israel dijo, no, Moisés, mejor ve tú a hablar con Dios porque nosotros estamos aterrorizados. Bueno, el Señor dice que nosotros nos hemos acercado al Señor libremente, sin temor, sin miedo. Y Él nos habla. Y su palabra nosotros la escuchamos. Debemos escuchar la palabra, porque hay un llamado de atención, una advertencia. Dice el texto, ¿cierto? Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra,
los profetas, ¿cierto?, del Antiguo Testamento principalmente, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Nos conviene escuchar las palabras del Señor. Nos conviene escuchar sus amonestaciones, sus consejos, su parecer en nuestras vidas. Porque somos hijos de Dios, porque somos hijas de Dios, ¿cierto? Y no tenemos cosa más importante que escuchar a nuestro Señor. Lo demás lo escuchamos, obviamente, con respeto, pero principalmente debemos escuchar a nuestro Señor. Y si somos hijos e hijas de Dios, ¿qué recibimos? ¿Qué recibimos? ¿Qué dice el versículo 27? Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Eso es lo que recibimos, un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué recibimos? Un reino inconmovible. Este mundo quita cosas, ¿cierto? Este mundo también nos quita personas, nos quita bienes, inclusive hasta nos puede quitar la vida, ¿o no? Claro que sí. Pero jamás puede quitar el reino inconmovible de Dios. De Dios. Eso lo debemos tener muy claro. Este mundo jamás puede quitar el reino inconmovible de Dios en nuestras vidas. Ahora, Dios también quita, ¿o no? Dios también quita algunas cosas. Job lo dijo, Job capítulo 1, versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero no es que Dios sea malo. Si el Señor quita algo, si el Señor remueve algo de nuestras vidas, es lo temporal. Las cosas movibles, las cosas que perecen con el tiempo y se quedan aquí en la tierra. ¿Cierto? Pero el Señor no quita lo inconmovible, lo eterno. Si el Señor nos quita algo, siempre nos va a quitar lo que perece, lo que es temporal, pero jamás nos va a quitar lo eterno. Su amor, su misericordia, su perdón, su salvación, su vida eterna. Nos podrá quitar algo que nos moleste, algo que nos estorbe para servir al Señor. Hace muchos años, cuando yo habré tenido unos 12, 13 años, por ahí o menos, escuché una ilustración que todavía la recuerdo. Una mamá siempre ponía como excusa que no podía ir a la iglesia, no podía servir al Señor por su hijo. ¿Qué hizo el Señor? Le quitó el hijo. Es una ilustración. ¿Ya? Le quitó el hijo. Para que no hubiera entonces ninguna justificación, ninguna excusa. ¿Podrá el Señor hacer eso? Pero pensemos, hermanos, si Dios nos quita algo, nos va a quitar algo que nos estorba para poder servirle mejor. Así que si Él nos da algo, no pongamos eso como excusa, como obstáculo. Porque si después, por ABC, ya no lo tenemos, ¿cierto? Sufriremos. Hay un salmo que dice, honraré a Jehová con todos mis bienes, con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Honraré a Jehová.
Cuando los israelitas tenían que salir de Egipto y Moisés habló con el faraón, le dijo, nosotros tenemos que salir al desierto para dar sacrificios a nuestro Dios. El faraón le dijo, pero vayan ustedes nomás, los líderes o los hombres. Y Moisés le dijo, no, tenemos que ir todos. Nuestras mujeres, nuestros niños, hasta nuestras bestias tienen que ir con nosotros. Porque adoramos al Señor con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. No debemos poner por excusa, ¿cierto?, las cosas que tenemos. Pero si Dios nos quita algo, siempre nos va a quitar lo que es movible, lo que es temporal, lo que queda aquí en esta tierra. Pero jamás nos va a quitar lo eterno. Por eso dice la palabra del Señor. Aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Si Dios nos quita algo es porque quiere dejarlo inconmovible en nosotros, lo que es eterno, lo que permanece para siempre. Somos hijos e hijas de Dios. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos? Con gratitud, se supone, y también con servicio como a Él le agrada, no como a nosotros nos agrada, sino como a Él le agrada, y con temor y con reverencia. Versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, ¿qué cosa? Gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así debemos responder, con gratitud y mediante esa gratitud servir a Dios, agradándole con temor y reverencia. Debemos responder de la mejor manera a lo que el Señor es y hace por todos nosotros. ¿Qué es servir con temor y reverencia? Primero, es valorar la gracia de Dios. Esa gracia que Dios nos da y por la cual nos salva y nos sostiene día tras día. La palabra del Señor nos dice, no seamos como Esaú, ¿cierto? Esaú, que fue fornicario y profano, que despreció la primogenitura. No debemos ser como él. Él fue un desordenado carnal y profanó y menospreció su primogenitura. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Valoró Esaú lo que tenía? ¿Valoró Esaú lo que Dios le dio? No lo valoró. Nosotros debemos valorar la gracia de Dios. Y servir a Dios con temor y reverencia es valorar la gracia de Dios en nosotros. Es tomar en serio lo que Dios nos da y lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Qué es servir a Dios con temor y reverencia? Es valorar a Dios, principalmente. Valorar a Dios. Valorar lo de arriba, lo celestial, lo espiritual y lo divino. Sí, estamos en el mundo, debemos también obviamente valorar lo que Dios nos ha dado acá, en esta tierra, pero mayormente debemos valorar lo que está arriba. Debemos valorar a Dios. Y el escritor sagrado nos enumera, ¿cierto?, todo lo que debemos valorar. La Jerusalén celestial, los millares y millares de ángeles, una asamblea gozosa, la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo, Dios, el juez de todos, los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, Jesús y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Debemos valorar a Dios, hermanos. En Hebreos 10:29, ¿qué dice el Señor? ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual ha sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Yo no creo que un hijo o una hija de Dios pueda hacer esto, que pisotee al Señor Jesucristo, que pisotee la sangre de Cristo
porque el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Quiénes hacen esto o pueden hacer esto? Los que no tienen el Espíritu de Dios en sus vidas. Pero igual debemos tener cuidado, igual tenemos que tener prudencia de no ser ligeros en no valorizar a nuestro Dios, en tomar a la ligera las cosas del Señor. Debemos ser responsables, debemos valorizar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué es servir a Dios con temor y reverencia? Es aceptar al que habla. ¿Y quién habla? Dios. Versículo 25, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La palabra de Dios la valorizamos, la tomamos en serio, la tomamos en cuenta. Debemos aceptar al que habla. Eso es servir a Dios con temor y reverencia. ¿Qué más? Servir a Dios con temor y reverencia es responder bien. ¿A quién? A Dios principalmente. Responder bien. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, hermanas, somos hijos e hijas de Dios. Y si lo somos, entonces no perdamos su gracia, no dejemos de alcanzar su gracia. Que nunca nos pase eso. Y si por alguna razón se interrumpe nuestra comunión con Dios, ¿qué dice Primera de Juan 1:9? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado, imagínense, lo tenemos todo para restaurar nuestra relación, nuestra comunión con el Señor. Acerquémonos a Dios, hermanos, acerquémonos a Dios cada día más. Escuchémosle más a Él, más que a todos los demás que hablan, escuchemos más al Señor. Escuchemos más su palabra. Recibamos del Señor lo eterno, lo temporal, lo no temporal, perdón. Recibamos eso del Señor, porque lo temporal se quita, se termina, se acaba, queda en este mundo. Pero lo atemporal, lo que es eterno, permanece para siempre. Recibamos del Señor eso, lo eterno, y respondamos bien. Eso quiere el Señor de nosotros, que respondamos bien, con gratitud, con reverencia, con temor, valorando lo que Dios es y hace por todos nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a poder entonces ser hijos e hijas de Dios, que tomamos estas garantías, estas bendiciones que Dios nos da, que las valorizamos y que sabemos responder también al Señor de la mejor manera